Muy buenos días, soy Rubén Fidalgo y hoy os traigo a mi canal un coche clásico muy especial. Se trata del Saab Sonet V4. Yo estoy convencido de que es un coche que es muy probable que no conozcáis. Como veis, es un coupé deportivo muy bajito, es poco más alto que un Ford GT40, de hecho. Este es uno de los motivos por los cuales no tuvo demasiado éxito el coche, después os contaré por qué. Como digo, es un Sonet V4, fabricado entre el 67, finales del 66 y 1969, cuando ya salió la tercera generación del Sonet, el Sonet 3. Y os voy a contar todas las características interesantes de este coche, que son muchas, así que estad atentos a lo largo del vídeo porque vais a ver un montón de cosas súper curiosas de este coche tan exclusivo. Se fabricaron alrededor de 1.600 unidades, las primeras 236 unidades llevaban el motor de 3 cilindros de 2 tiempos y se llamaban Sonet 2, porque era la segunda generación del Saab Sonet. En 1966 el motor de 3 cilindros ya se queda muy obsoleto, le ponen un motor V4 y el Saab Sonet 2 pasa a llamarse Saab Sonet V4. Después llegaría la tercera generación, en fin, eso lo iremos viendo a lo largo de la prueba según nos vaya enseñando pues, el motor y todas las características del coche. Pero vamos a ver en profundidad este modelo que seguro que te llama mucho la atención. Venga, al lío. Vamos a hablar de diseño y como el coche es tan bajito y tan compacto, la voy a dar esta charla de cuclillas porque quiero que el coche se vea lo más grande posible en la pantalla. Si os fijáis, tiene esta joroba en el capó y os va a llamar la atención que no está centrada en el capó, ¿de acuerdo? Bien, esta protuberancia salió en el Saab V4, no la tenía el Saab Sonet 2, que el resto del diseño del coche es prácticamente idéntico. Porque el Sonet 2 llevaba un motor de 2 tiempos que era muy pequeñito, al no tener que montar una distribución en la culata, etcétera, era un motor muy planito que podía ir un poquito inclinado y hacer un capó afiladísimo como el que tiene este coche y ultra aerodinámico. Cuando Saab no puede continuar con la evolución del 3 cilindros de 2 tiempos y monta un motor Ford V4, después os explicaré por qué eligió ese motor, necesita montarle esta joroba al capó para dejar espacio al carburador que va montado entre las bancadas de la V. Y si os fijáis, lo que os decía, no está centrado en el capó. No es porque el motor no esté descentrado, es que, y fijaos cómo eran los ingenieros de Saab, que lo pensaban todo, es para que no impida la visibilidad del conductor. Perdón. Todos los Saab Sonet 2 y V4 llevan el volante a la izquierda. Eran coches que estaban destinados principalmente a mejorar la imagen de marca en un mercado muy importante que era el de los Estados Unidos, para, digamos, revaluar o darle más valor a la marca Saab en los Estados Unidos. Así que todos tenían el volante a la izquierda y desplazaron esta joroba hacia la derecha para mejorar la visibilidad del conductor desde el puesto de conducción. Seguimos con el diseño, pero antes de eso me gustaría contaros un poquito la historia del Saab Sonet. En los años 50, a mediados de los años 50, dos aficionados a la marca Saab viven cerca de la factoría de Trollhättan y deciden montar en una granja cercana a la fábrica un prototipo de coche destinado a competir en las carreras de menos de 750 centímetros cúbicos que había en la época. Hacen un chasis de aluminio ultraligero, una carrocería de fibra muy llamativa, obra de Sixten Sasson, el genio que también diseñó otras joyas de Saab, y ese coche es ultra eficiente, de hecho con un motor de solamente 748 centímetros cúbicos que heredaba del Saab 93, GT Sport, consigue rozar los 200 km por hora. Se fabrican 6 prototipos del Saab Sonet 1 y, por desgracia, el reglamento de la competición cambió en 1957, de forma que todo ese trabajo se tiró a la basura y simplemente se quedó ahí, en esos 6 prototipos que hoy en día están cotizadísimos. Es el único Saab que se comercializó, aunque bueno, eso de que se comercializó hay que cogerlo con pinzas porque con 6 ejemplares ya me diréis que no he podido conducir.
El Saab Sonett 2 hereda esas formas ultra aerodinámicas para conseguir esa velocidad punta máxima con un motor relativamente poco potente, y por eso tenemos este morro tan afilado. Y otro detalle aerodinámico interesante es que, si os fijáis, la entrada de aire al radiador está, digamos que, por debajo de la línea de flotación. El coche es casi como una lancha y la entrada de aire al radiador está muy por debajo. Es otro de los detalles que cambian en estos Sonett V4 con respecto al Sonett 2, que lleva un motor mucho más sencillito y que no necesita tanta refrigeración como este. Seguimos con detalles del diseño de este Saab Sonett V4 o del Saab Sonett 2, que son básicamente el mismo perfil de coche. Y encontraréis algún parecido con algún modelo que tal vez os suene. Y estos faros con esta hendidura no os tiene un aire al mítico Nissan o Datsun 240Z. El 240Z nació en 1969, este diseño de Saab sale en 1965, yo no digo nada. Y si os fijáis en un prototipo a partir del cual también nace este Sonett, el Saab Caterina, que todavía es anterior, la verdad es que el Caterina sí que es un descaro lo parecido que es ese coche con respecto al Nissan 240Z. Ya sé que estás pensando que ahora tocaría hablar del lateral, pero ya que lo tengo en esta postura y antes de andar moviendo el coche, etcétera, vamos a ver el motor V4, la apertura tan característica del capó y por qué este motor. Bueno, como veis, este capó, que es de fibra de vidrio, la carrocería del coche es de fibra de vidrio, y luego tenemos este chasis que se ve perfectamente con esta apertura del capó, es una especie de barqueta de acero con un arco antivuelco para luego poder colocar el techo. Como digo, este diseño, originalmente aquí lo que iría sería un motor de 2 tiempos, de 3 cilindros, muy compactito, pero ese motor ya no podía evolucionar más. Es un coche que está destinado principalmente al mercado americano y los motores de 2 tiempos tienen muchos problemas por la normativa de emisiones. Saab se ve obligada a elegir otro motor, pero claro, para Saab era importantísimo el comportamiento dinámico de los coches. No podía montar aquí un motor que fuera ni muy pesado ni demasiado largo, porque al necesitar montarlo por delante del eje delantero, tal y como estaba diseñado el chasis, no podía modificar el chasis, necesitaba un motor lo más corto posible para que no generase mucha masa por delante del eje y no aumentara el momento polar y provocara que el coche fuese excesivamente subvirador, porque los Saabs eran coches que destacaban principalmente por su comportamiento dinámico. ¿Qué es lo que hacen? Buscan el motor más corto que hay en el mercado, y es el motor V4 de Ford. Como veis, es un motor muy cortito, es así de largo nada más. La caja de cambios llega hasta aquí, y esto es lo que ocupa el motor, lo cual genera muy poco momento polar por delante del eje y reduce mucho el subviraje. Además, este motor V4 tiene otras ventajas, y es que es uno de los primeros motores en montar ejes contrarrotantes para el equilibrado y reducir las vibraciones. Otra ventaja más. También es un motor relativamente silencioso, la distribución es por piñón, es muy fiable, y en los piñones llevan un anillo, el dentado va en un anillo que es de nylon para reducir el ruido de esos piñones. Como digo, el motor es una cucada, ahora vais a ver los detalles. La potencia se mantuvo similar, estamos hablando de que el 2 tiempos con 3 carburadores y 3 cilindros ya rendía cerca de los 60 caballos, y este motor 1500 V4 de Ford con el carburador Fomoco original también está en el entorno de los 60-65 caballos, aunque a esta unidad se le ha sustituido el carburador Fomoco por un carburador de doble cuerpo que hace que la potencia suba ligeramente y esté en el entorno de los 70-75 caballos más o menos. El Saab Sonett, como os decía, se crea con la idea de Saab de competir, con lo cual se crea este capó que deja tan buen acceso a la mecánica. En el Sonett 3 ya tenían claro que no iba a ser un vehículo destinado a la competición, de forma que el capó era fijo y solamente tenía aquí una portezuela que dejaba un acceso a la mecánica complicadísimo. Y os lo digo porque lo sé bien, que me ha tocado trabajar en alguno de ellos y es un verdadero horror. Prácticamente hay que desmontar medio coche para poder acceder al motor. Herencia de su época de motor de 2 tiempos, tenemos esta pieza de aquí, que lo que hace es conectar la rueda libre. Estos coches montan una caja de cambios de 4 velocidades y la rueda libre es una herencia de los motores de 2 tiempos. ¿Por qué necesitaban rueda libre los motores de 2 tiempos? Bueno, pues porque cuando reducías en un motor de 2 tiempos, al cerrar la mariposa del carburador, te quedas sin la mezcla de aceite necesaria para lubricar los cilindros. Para evitar gripajes, lo que se hacía era conectar una rueda libre que lo que hace es desembragar el motor de la transmisión. O mejor dicho, desembragar las ruedas de la transmisión. El motor sigue acoplado al motor porque el embrague no lo tocas. Es como en la bicicleta, cuando dejas de dar pedales,
la bicicleta sigue rodando con inercia y oyemos ese trrr del trinquete del piñón trasero. Pues aquí tenemos un sistema similar que se activa con una palanca desde el salpicadero actuando sobre esta pieza. Os decía que el comportamiento dinámico era una premisa básica para SAP y lo tenemos también en la geometría de las suspensiones. Delante tenemos una suspensión independiente con paralelogramo deformable, dirección de cremallera con muchísima precisión, la verdad es que la dirección da gusto manejarla, frenos ya de disco Lockheed, además bastante peculiares porque la pinza de freno en lugar de aproximar las pastillas así pivota, tiene una forma bastante peculiar de trabajar y tenemos un eje rígido trasero muy ligero pero bastante bien guiado y que también tiene un buen comportamiento. En la vista lateral del Saab Sonet V4 y del Sonet 2 no me podéis decir que no hay nada más original que esto. Puede gustar o puede resultar espantosa, pero la verdad es que el coche es súper original. Tiene algunos detalles a mí que me recuerdan al Lotus Europa, en fin, pero la verdad es que las líneas en general son súper originales. Son muy típicas también de la época, tenemos que tener en cuenta que estamos en el mediado de los años 60, bastantes alucinógenos y LSD, también por parte de los diseñadores. Tenemos estas líneas en las aletas traseras muy típicas también y que podemos ver en modelos como los Corvette, etcétera, de la época. Una luneta trasera de vidrio con unas formas complicadísimas, la verdad es que templar ese cristal tuvo que ser la leche. Estas aletas aquí que sirven para la ventilación del habitáculo, las llantas de aleación que tienen la forma parecida a una ruleta, fijaos lo bajito que es el coche, apenas 1,10 m, 1,20 m de alto, la verdad es que el coche es bajísimo y también el perfil tan aerodinámico que tiene. Tenemos un morro muy afilado, con la entrada de aire para la refrigeración del motor muy baja y una trasera totalmente truncada para favorecer el efecto cam y reducir las turbulencias aerodinámicas. Además, la forma de las aletas traseras hacen que tenga aquí un pequeño spoiler que encontramos en algunos modelos también como los Shelby, Daytona, etcétera. Como os podéis imaginar, el habitáculo del Saab Sonet 2 y del Sonet V4 no es un ejemplo de habitabilidad, pero bueno, no está nada mal resuelto. Tenemos estos asientos tipo bucket, más cómodos de lo que parece. Otra cosa es entrar y salir de ellos, pero como digo, más cómodo de lo que parece. Un suelo completamente plano, gracias a que la palanca de cambios va en la columna de dirección, y un salpicadero repleto de relojes. Estos dos no son originales. Este es un vacuómetro para medir el vacío y que nos sirve de económetro y también para ver si hay algún problema con el carburador, alguna toma de aire, y un amperímetro para verificar el estado del alternador. No tenemos tapa de la guantera, es un detalle que se criticó mucho en su día y que se mejoró en las versiones del 68 y en el Sonet 3. Aquí veis el cuadro de instrumentos desde otro ángulo. Tenemos la llave de contacto por la izquierda, como en los Porsche, un aforador del combustible, un cuentarevoluciones heredado del Saab 96 Monte Carlo, velocímetro en millas por hora, temperatura de agua, reloj, y en la parte central tenemos los mandos para la climatización, el mechero, el limpiaparabrisas y también el ventilador de la calefacción. Os decía que había un detalle que vinculaba a los Saab Sonet con Eric Clapton y es la llave, que tiene la forma de una guitarra Gibson. Y es que las guitarras Gibson con esta forma, la Les Paul, volvió a estar de moda en 1968 gracias a artistas como Eric Clapton. Bueno, ley de Murphy, ahora se pone a llover. Fijaos desde dentro lo que os decía, imaginaos que este capó en lugar de estar aquí estuviera más a la izquierda. La verdad es que sí que interfiere bastante en la visión, con lo cual lo desplazaron hacia la derecha. Si os fijáis, si me pongo aquí, molesta un poco más al copiloto que al conductor. Aquí tenéis el cuadro de instrumentos, la verdad es que es precioso. Los relojes, marcado hasta 120 millas por hora, la velocidad máxima de esta versión está en el entorno de los 160 km por hora y, como os decía, los mandos de la climatización, el mechero, el limpiaparabrisas, el ventilador, estas luces de posición y para encender el electroventilador manualmente, el vacuómetro del carburador y el amperímetro y, como os decía, la guantera sin llave. Los pedales muy bien colocados para hacer el punta tacón, la verdad es que es una delicia, y el selector del cambio con las marchas primera, segunda, soltamos y hacia arriba tercera y cuarta hacia abajo. Si tiramos de esto hacia atrás, desde la posición de punto muerto, y bajamos, tenemos la marcha atrás.
¿Qué os parece si antes de hablar de la trasera vemos el interior de este Saab Sonet 2 y de paso vemos otro detalle interesante y es la cerradura? Os advierto que las cerraduras ASA de Saab son malísimas, se estropean con muchísima facilidad y son muy delicadas, pero tenían un detalle súper curioso. Bueno, antes de enseñaros la cerradura os enseño la llave en detalle. Aquí tenéis la Gibson para el contacto y la llave de la cerradura de la puerta es esta, con forma de trébol, que también tiene un aspecto muy peculiar. Pero lo interesante es la cerradura. Vamos a verla. Os decía que en Saab no daban puntadas sin hilo. Teníamos esa joroba en el capó desplazada para mejorar la visibilidad y en un país donde las heladas son frecuentes, para evitar que las cerraduras se hielen, tenemos esta tapita que nos tapa el punto donde entra la llave. Y crucemos los dedos para ver si ha abierto. Efectivamente. Ah, se me olvidaba otro detalle. El cierre rápido para la tapa de combustible. Vamos a ver por fin la zaga de este Saab Sonet V4 o del Sonet 2, que son básicamente idénticas, porque es muy característica y muy típica de los años 60. La verdad es que no puede ser un coche más sesentero. En ella vamos a encontrarnos con los pilotos del Saab 95, que era la versión familiar de los Saab 93 y 96. Como veis, una cola truncada para favorecer ese efecto cam, y uno de los detalles que más se criticó en su época era que el acceso al maletero era exclusivamente a través de esta portezuela, que lo hacía bastante incómodo. De hecho, en el Sonet 3 tomaron nota de esas críticas y lo que se hacía era que se levantaba la luneta. Por cierto, una luneta muy original, porque las bisagras estaban directamente atornilladas sobre el cristal, algo que después copió Citroën en el AX. Por cierto, antes de irme, un detalle que seguro que te ha llamado la atención es el tubo de escape que sale por el centro del coche. Esto no es original del Sonet V4 ni del Sonet 2. Es un accesorio que le puso el anterior propietario de este Sonet 2. La verdad es que le sienta muy bien, pero estropea una de las características de estos coches. Y es que en los Saab el suelo es completamente plano. Está como si dijéramos carenado y el tubo de escape original sale por dentro del guardabarros hacia aquí atrás, pero lo que es el silencioso va metido dentro del paso de rueda. ¿Por qué hacían así los Saabs 92, 93, 95, 96 hasta el Saab 99 incluso? Pues porque así, al tener el suelo completamente plano, al circular sobre carreteras nevadas, el coche, aunque empance, se comporta como un trineo. Las ruedas están siempre separadas y tienen más fácil pisar el suelo, y aunque el coche esté arrastrándose por la nieve, como el suelo es completamente plano, no hay nada transversal ni nada que se atraviese, el coche puede seguir avanzando sobre la nieve con mucha más facilidad. Muy bien, pues vamos a probar este Sonet V4, así que me abrocho los arneses. Pisamos el embrague y nos ponemos en marcha. La postura de conducción es muy característica porque vamos sentados prácticamente encima del eje trasero y esto va a hacer que notemos absolutamente todas las reacciones del mismo, y también va a contribuir a que el reparto de pesos sea mejor que en los Saab 96, etc. Era un coche pensado para la competición, pero lo cierto es que después en competición no tuvo ningún éxito, y parte del motivo era su tamaño. El piloto principal que tenía Saab en aquella época, con el que ganó varios Montecarlos y el piloto estrella, era Eric Carson. Eric Carson era un tipo todavía mucho más grande que yo, y conducir el Sonet para él era un suplicio, aunque aún así batió el récord de velocidad con un Sonet 1 rozando los 170 km por hora 50 años después casi de haberse lanzado el coche al mercado, o de haberse fabricado, mejor dicho. Como digo, la conducción es muy característica, la dirección es súper precisa, es una de las mejores cosas que tiene el Sonet 2. Hay que acostumbrarse a que los intermitentes están por la derecha con una dirección, no por la izquierda. Y
La caja de cambios es una delicia de manejo, la verdad es que las marchas entran muy suaves. Vamos a encender las luces, que hay algo de niebla. La vista desde dentro, con esas jorobas y los faros, es una pasada. La verdad es que dentro tienes el feeling de un coche deportivo. Y al final, cuando uno quiere disfrutar de un coche deportivo, no es tanto la velocidad a la que hay que ir, ni jugándote el pellejo, sino que las sensaciones que te transmitan te emocionen. Y desde luego este coche es súper emocionante. En ciudad el problema que tienes es que es un coche tan pequeñito que el resto del tráfico te come, sobre todo ahora que todos son SUVs y te ven con dificultad, lo cual hay que tener en cuenta para evitar problemas en el tráfico diario. En carreteras secundarias es una gozada andar con él, es un coche súper ratonero, tiene muy buen comportamiento dinámico, frena bien, se sujeta bien, incluso te deja jugar un poquito con las transferencias de pesos, el eje trasero. En fin, es un coche que es una delicia de conducir. Y los 65 o 70 caballos que tiene esta unidad, la verdad es que lo mueven con mucha alegría, porque el coche pesa en el entorno de los 700 kilos. No es un coche demasiado pesado. Con lo cual, pues, como digo, la conducción es súper agradable. En autopista, el problema que vamos a tener es que rodando a 120 km por hora vamos a ir mucho tiempo, prácticamente al 80% de lo que da el coche, con lo cual la mecánica va a sufrir bastante. Pero, como digo, alcanza los 150 km por hora, con lo cual podemos circular con él por ciudad. En cuanto a equipamiento, nada de lujos, es un coche deportivo, aquí hemos venido a conducir. Lo que tenemos, un cuentarevoluciones, un cuadro de instrumentos precioso con la información muy clara, un chasis maravilloso que nos invita a conducir de forma sport y bastante visibilidad hacia alrededor. Los marcos del parabrisas son finos, me permiten ver bien y apuntar bien a la salida de las curvas, etcétera. Con lo cual, el coche, la verdad es que va muy bien. Y como veis, es muy fácil hacer el punta tacón aquí porque los pedales están muy bien colocados. Además, como no tenemos un túnel central, la verdad es que está todo muy a mano. Se me va la mano izquierda para utilizar los intermitentes, pero a la izquierda lo que tenemos es el claxon. Es que además suena muy bien y te invita a ir con un ritmo vivo con él. Es una auténtica gozada de coche. Desde luego es una pena que mi amigo lo venda. Hemos disfrutado mucho con él, hemos ido a rallies de regularidad con él. Siempre se ha comportado muy bien y la verdad es que es un coche súper exclusivo. Es mucho más fácil ver un Porsche 911, Mercedes Pagoda, este tipo de coches que van en auténticos pastizales. Son mucho más frecuentes que este coche, que está repleto de cosas singulares y muy originales, que tiene un buen comportamiento dinámico, para el que todavía es fácil encontrar ciertos recambios, obviamente de la carrocería no, porque se fabricaron muy pocas carrocerías, pero de mecánica tienes absolutamente de todo. La verdad es que me da muchísima pena que Antonio se deshaga de este coche. Por cierto, Antonio, muchas gracias por dejarme este coche para hacer este reportaje y también para acudir a la concentración de clásicos de Sarria. Un abrazo. Bueno, perdona por este entorno tan poco atractivo, pero se ha puesto a llover un montón, como habéis visto a lo largo de la prueba, así que para despedirme me he tenido que meter y guarecer de la lluvia. Te pido que te suscribas al canal de Rubén Fidalgo, seguramente que vas a ver, voy a intentar sacar al menos un coche clásico al mes y voy a intentar además que sean clásicos bastante peculiares, no los coches de siempre, para conocer un poquito más de la historia del automóvil. ¿Qué es lo que más me ha gustado del Saab Sonet V4? Bueno, pues su originalidad. El coche la verdad es que puede gustar o no y resultar más atractivo o no, pero la verdad es que el coche es absolutamente original. Lo segundo que más me ha gustado es la conducción. Aunque es un deportivo de tracción delantera y mucha gente lo critica, tiene una conducción que engancha, va sentado casi encima del eje trasero, tienes unas sensaciones completamente distintas y el coche es muy ágil porque es muy ligerito y con 70 caballos la verdad es que se mueve con bastante alegría.
Y lo tercero que más me ha gustado del Saab Sonett V4 es que es un coche ultra fiable, con un motor que encuentras fácilmente en los recambios y que además es muy potenciable, porque estos 1500 es fácil subirles la cilindrada y también mejorarles la carburación. Estaban muy capados por el tema de las emisiones en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que no me ha gustado del Saab Sonett 2? Bueno, pues, o del V4. Pues la entrada, el acceso al maletero, la verdad es que la portezuela es muy incómoda. El maletero después tiene bastante capacidad, pero incluso para sacar la rueda de repuesto en caso de tener un pinchazo es un auténtico coñazo a través de esa pequeña portezuela. Lo segundo que menos me ha gustado del Saab Sonett V4 es que las cerraduras ASA son muy malas. Esto es un defecto absolutamente de todos los Saab de esa época. Los bombines se les pasan las guardas muy fácilmente. Y lo tercero que menos me ha gustado del Saab Sonett 2 y del V4 es que es un coche que en el tráfico actual, como es tan bajito, tan pequeño y además no tiene una luz muy potente, la verdad es que te ven mal. Con lo cual, pues hay que estar muy atento al resto del tráfico, dejar mucha distancia con los coches que te rodean para evitar problemas y que nos arrollen. Muy bien, pues por mi parte nada más. Espero que te haya gustado esta videoprueba. Me despido, como siempre, deseándote mucha suerte. Y eso sí, no te vayas todavía, porque ya que no lo pudimos hacer antes porque se me puso a llover, ahora que estamos aquí debajo, vamos a escuchar cómo suena este motor cuando lo arrancas y lo aceleras un poquito.